En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias te damos una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Pues hemos tenido un momento de oración, de intercesión, esperando que el Señor pueda hacer su obra sobre cada uno de nosotros. Amén. Veo que tenemos acá algunas personas conectadas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Veo ahí a hermana Reina Godínez. Amén. Ella es mi mamá allá en Guatemala. Nos está enviando saludos también. Amén, mami. Los bendecimos de igual forma a toda la familia, a mi papi también. Y a todos allá, a toda la familia en Guatemala. Amén. También vemos que está, aquí aparece hermana Melissa Herrera. La bendecimos también. Bendecimos su casa, su matrimonio, su embarazo. Y confiamos de que el Señor hará una obra portentosa en medio de ese alumbramiento el día que toque. También hermana Johanna Rojas. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y qué bueno que están conectados, mis amados hermanos. Los bendecimos. Y vamos a dar paso en esta hora al consejo de la palabra. Amén. Un momentito, mis amados hermanos, para no extendernos demasiado. Vamos a seguir hablando acerca del tema el culto a Dios. Si ustedes recuerdan, en su momento explicamos de que vamos a leer nada más acá. El culto a Dios es una práctica espiritual que implica adoración y reverencia hacia nuestro Creador. En el contexto cristiano, el culto incluye actos de devoción como la oración, la alabanza, el canto, la lectura de las escrituras, las ofrendas, los diezmos, la santa cena, la administración y los dones y la comunión de los santos. El culto a Dios, mis amados hermanos, también se extiende mucho más allá que a estar en un lugar de cuatro paredes. El culto a Dios también tiene que ver con lo que es nuestro estilo de vida. Amén. Así que con todas y cada una de las cosas que ustedes y yo hagamos, mis amados hermanos, durante nuestra vida, también le estamos rindiendo un culto a Dios. Si ustedes se recuerdan, hablamos acerca del libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y ahí explicamos, mis amados hermanos, acerca de que ya no lo voy a leer porque ya lo explicamos. Y si ustedes tienen el deseo de escuchar los temas que ya grabamos, pueden buscarlos ahí, mis amados hermanos, en las redes sociales, en YouTube como Ministerio de Ebenezer Grecia, en Facebook también, de igual forma como Ministerio de Ebenezer Grecia. Ahí están subidas las ministraciones de estos dos temas, mis amados hermanos, para que ustedes puedan tener la secuencia y así en el nombre de Jesús podamos entender un poquito mejor si es que no los han escuchado. Pues en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 capítulo 2 versículo 1 al 4, nos habla, mis amados hermanos, de que el espíritu del anticristo se opone contra todo aquello, mis amados hermanos, a lo que se le rinde culto. Y en su momento explicábamos de que todo aquello que a ustedes y a mí nos impide el poder congregarnos, sea como sea, puede llegar a ser influenciado y ministrado por el espíritu del anticristo para impedir que ustedes y yo nos congreguemos y de la misma forma, mis amados hermanos, perder esas grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Les recuerdo de que el fin de este programa, La Pluma del Escribiente, es de que si ustedes tienen peticiones de oración puedan escribirlas, mis amados hermanos, aquí en vivo, ¿verdad? Y ahí las vamos a ir leyendo y presentando delante del Señor. Y si no lo pueden hacer acá en vivo, pues pueden escribir al WhatsApp 7277-1415 si están acá en Costa Rica. Y si no están en Costa Rica, pues solamente le agregan el más 506-7277-1415. Amén. Continuamos con el tema, mis amados hermanos. Recordando de que entonces el fin del anticristo es oponerse, mis amados hermanos, a todo a lo que se les rinde culto y oponerse también a que tú y yo nos congreguemos. La Biblia dice acá, haciendo un breve resumen, de que no os dejéis mover, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto se refiere a una intranquilidad en nuestro ánimo, que nada ni nadie, mis amados hermanos, nos quite la tranquilidad de nuestro ánimo, porque puede estar siendo tanto la persona, las cosas que nos quitan la tranquilidad del alma, influenciado por el anticristo, como nosotros mismos. La otra persona, las cosas no tienen... A veces son cosas que son circunstanciales, que vienen como consecuencia de las circunstancias, ¿verdad?
que no, perdón, no tenemos dominio sobre ello y tampoco son cosas planeadas. Entonces, en ese caso puede ser la influencia del anticristo, no sobre las cosas, no sobre las personas, sino sobre nosotros. Así que si algo tenemos que esforzarnos, y créanme, les digo, se tiene que hacer un esfuerzo, es el buscar vivir en paz. Sigue diciendo acá que no os dejéis mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, que nadie os engañe en ninguna manera. Nada más estoy leyendo. La palabra culto significa trabajar en todos sentidos, servir, ser cultivado, adorar, ministrar, desempeñar, ejercer, honrar, librador, ser sometido a servidumbre, sujetar, trabajar para otro, prestar servicio en el culto, servirán en el ministerio de Jehová, servir a Jehová con alegría, ni había hombre para cultivarla, someter la labor o trabajo forzado. Nada más estoy leyendo, porque repito todo esto. En su momento ya lo explicamos y quiero llegar a donde me quedé el último día en la predicación en la congregación. La palabra culto también significa venerar, venir a adorar, adorar, honrar, dar culto, tocar trompeta, algo adorado, objeto de adoración, entre paréntesis, Dios, rendir homenaje, doméstico, contratado, dar culto, rendir culto, practicar ese culto, tributar ese culto. Amén. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, escuchen qué es lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, escuchen, que es vuestro culto racional. Entonces aquí el apóstol nos está explicando qué es nuestro culto racional y dice que el culto racional es sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable. Así es como cuando hay culto tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Y luego dice acá, no os conforméis a este siglo. Amén. Es parte de nuestro culto presentarnos delante de Dios, pero también no conformarnos a este siglo, sino que antes bien tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá les voy a leer, aún todavía sigo leyendo lo que es la palabra racional. Recordemos que lo acabamos de leer, que este es vuestro culto racional. ¿Cuál? El sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora la palabra racional, solamente leo, significa fuente de conocimiento y verdad, capacidad de pensar, entender y tomar decisión. Entonces, ¿cuál es el fin, mi amado hermano, de asistir a un culto? De que en medio de todo lo que se hace dentro del culto, sobre todo en la palabra, cuando hay profecía, cuando se está predicando, ministrando, cuando se está enseñando o cuando se está profetizando, ustedes y yo captemos aquella palabra que está viniendo de parte de Dios, pensemos, la entendamos y luego después de ello tomar decisiones. Ese es el fin, mi amado hermano, de congregarnos, de que la palabra del Señor pues, nos lleve a pensar, a entender y luego una vez hayamos pensado, hayamos entendido, entonces vamos a poder tomar decisiones sabias, decisiones correctas, no acorde a lo que yo pienso, que Dios nos libre, sino acorde a lo que Dios a nosotros nos ha dicho por medio de la palabra. Dije que solamente iba a leer, pero ya estoy explicando. La palabra racional significa razonable. Este es el culto racional. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene y actúa en base a lo que le conviene. Este me gusta mucho, este que viene. La palabra racional significa inteligencia espiritual. Según Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Este conocimiento del santo que es inteligencia proviene de una relación coherente en armonía y en unidad con Dios. Así que en el culto recibimos inteligencia espiritual, es el conocimiento del santo, pero esto solamente viene, mi amado hermano, cuando tenemos una relación coherente, que esto es una armonía o una unidad con Dios. Y por último, la palabra racional dentro de los significados que hemos tomado significa con entendimiento, y esto es capacidad de la mente para aprender y decidir. Le hemos leído la cita de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 donde nos muestra cuál es nuestro culto racional, que presentemos nuestros cuerpos con sacrificio vivo, santo y agradable. En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2
Dice la palabra del Señor. Vean qué interesante esta cita. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Dice, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos. Miren qué tremendo. Y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. En esta cita entonces vemos algo, mis amados hermanos, de que qué es lo que a nosotros nos lleva a ser mejores cristianos, buscar aquellas cosas que alimentan nuestro espíritu. Pero vamos a avanzar. La Biblia también dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable. La palabra sacrificio representa acá es un esfuerzo o una privación, renunciar a algo valioso con el fin de obtener algo más valioso. También significa ofrenda, muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. Perdónenme que vaya rápido, pero sigo leyendo hasta acá porque hay algo a lo que yo quiero llegar para terminar el tema de una vez el día de hoy. Luego dice que es una ofrenda, esto ya lo leímos. Y número 3, una acción de ofrendar. O sea, no es lo mismo el que yo disponga mi corazón para ofrendar a que me levante y vaya a ofrendar. Y no es lo mismo lo que ofrendo. Son tres cosas totalmente diferentes. Una cosa es el deseo, otra cosa es que yo me levante, la acción y vaya y ofrende. Y otra cosa es lo que ofrendo. Amén. Dice acá, el sacrificio es una acción de ofrendar. Denota primariamente el acto de la ofrenda, luego objetivamente aquello que es ofrecido. Ok, sigo leyendo nada más la palabra. Dice entonces el primer punto que vamos a ver de lo que es el culto racional es un sacrificio vivo. La palabra vivo significa viviente, en contraste con la muerte, la conducta o manera de vivir. Es muy importante, mi amado hermano, que si tú y yo decimos que somos cristianos, asistimos a un culto, es muy importante que aprendamos a manejar nuestra conducta y nuestra forma de vivir. No podemos vivir con mucho respeto como vive cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón. El abrirle nuestro corazón al Señor tiene que marcar un nuevo estilo de vida, mis amados hermanos, una nueva conducta, una nueva manera de vivir. Pero esto ya lo expliqué, así que solamente lo voy a leer. La palabra vivo, eso de sacrificio vivo, que nuestro culto racional significa de la vida sobrenatural de un Dios vivo, en la gloria de la vida venidera, del presente estado de los santos fallecidos, de la esperanza de la resurrección y vida espiritual. Ok. Todavía me falta para terminar y empezar lo del día de hoy. Hebreos 11:4 dice, Abel confió en Dios y por eso ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo, aceptó sus ofrendas, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ok, hasta ahí terminamos el día de hoy, mis amados hermanos, lo que es el sacrificio vivo. Hoy y empezamos acá 2 puntos más. Recuérdense que ya hablamos del sacrificio vivo, ahora hablamos del sacrificio santo. Y nos faltaría hablar del sacrificio agradable. Amén. Que repito que dice la Biblia, este es nuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio santo. Sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable. Ok, ahora, ¿qué es el sacrificio santo? Dice acá la palabra del Señor, que la palabra, ya vimos lo que es un sacrificio, es abstenerse de algo valioso para ganar algo más valioso. Amén. Hay muchas cosas en nuestras vidas, mis amados hermanos, muy valiosas. Por ejemplo, la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, mis amados hermanos, son cosas muy valiosas. Pero cuando hablamos de un sacrificio, en este caso que estamos viendo, el santo, tiene que ver con abstenerse de algo valioso para algo más valioso. Y la Biblia lo dice claramente, que comparado con Cristo, dice el apóstol Pablo, algunas versiones son muy fuertes, la más tradicional dice, lo tengo todo contado por basura, pero alguna versión que es un poquito más fuerte dice, comparado con Cristo, lo tengo todo contado por estiércol. Así que Dios nos libre de caer en eso, amén.
Bueno, ok, seguimos acá. Entonces dice que la palabra de sacrificio santo es sagrado. Entonces aquí ustedes y yo tenemos que ir entendiendo que cada vez que ustedes y yo vamos a un culto, mi amado hermano, no importa, lo ideal sería lógicamente, ¿verdad?, que estemos de principio al fin. Si el culto tarda 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas o hasta 4 horas, lo ideal sería de que tú y yo estemos de principio a fin. Pero en su defecto, mi amado hermano, pues lo ideal es que nos congreguemos también, ¿verdad? Y no importa cuánto tiempo tarde nuestro culto en el lugar donde nos congregamos, aunque tú y yo estemos una media hora por lo menos, pero hacerlo de una forma con entendimiento, porque ese es el culto racional. Yo entiendo, no importa el tiempo que llegue, pero yo entiendo lo que voy a hacer. Y así esté las 4 horas, 2 horas, media hora, pero lo voy a hacer con entendimiento. Y cuando hablamos de esto, de que el sacrificio santo, que es el culto racional a Dios, es un sacrificio sagrado. ¿Y qué significa esto, mi amado hermano? Y que cuando tú y yo lleguemos al culto, tenemos que llegar con el entendimiento de ¿qué? De que yo no llego al culto para ser bendecido. Yo llego al culto porque soy bendecido. Yo no llego al culto para buscar la santidad. Yo llego al culto porque vivo en santidad. O sea, no es lo mismo, mi amado hermano, presentarse delante de Dios y pedirle a presentarse delante de Dios e ir a darle. Entonces, cuando llegamos al culto como un sacrificio santo, yo entiendo de que tengo un dueño y que porque tengo un dueño voy a ir a presentarme delante de aquel que es mi dueño, pero también entiendo de que le pertenezco a Dios. Yo escribía hoy una cita que está escrita en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando entendemos eso de que ya no, la vida que llevamos ya no la vivimos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces Cristo, mi amado hermano, empieza a poner las necesidades del estilo de vida que tenemos que llevar. Y le digo, la vida entonces cambia. Pero mientras que no le permitamos a Cristo vivir en nosotros, vamos a seguir viviendo, mi amado hermano, haciendo nuestros quehaceres, valga la redundancia. Vamos a vivir, mis amados hermanos, de tal forma de que vamos a vivir solo para sobrevivir, pero no vamos a disfrutar la vida. Así que cuando tú y yo vayamos al culto, tenemos que llegar como un sacrificio santo. ¿Qué es eso? Entender de que yo tengo dueño, de que yo le pertenezco a Dios y punto. Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, entonces tengo que aprender a hacer la voluntad del que vive en mí y dejar de hacer mi voluntad. No es fácil, mis amados hermanos, pero se puede. Porque si no se pudiera, ¿por qué está esto escrito? De que nuestro culto racional es presentarnos delante de Dios como un sacrificio santo. ¿Y qué es presentarse delante de Dios como un sacrificio santo? Entender que Él es mi dueño, entender que yo le pertenezco. Una cosa es saber que Él es mi dueño, pero otra cosa es saber que yo le pertenezco. Por ejemplo, ¿cuántos esclavos la Biblia muestra que tenían dueño, pero se rebelaban a su dueño? Pero aquel esclavo que no solamente entendía que tenía dueño, sino que sabía que le pertenecía al dueño, la Biblia dice que cuando ya le tocaba el tiempo de que lo liberaran, él decía, no, yo no me quiero ir, yo te amo a ti, hablándole al Señor, y se quedaba. Miren qué tremendo es. Una cosa es saber que tengo dueño y otra cosa es saber que le pertenezco. Amén. Porque cuando ustedes y yo sabemos que le pertenecemos, ya no podemos hacer nuestra voluntad, aunque a veces el viejo hombre quiera manifestarse. Amén. Hacemos una breve pausa, mis amados hermanos, para enviar saludos a hermana Adriana Herrera. La bendecimos también. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, por que se haya conectado para seguir esta transmisión. Hermana Adriana, la bendecimos en el nombre de Jesús. Continuamos. ¿Qué más es ofrecer, mis amados hermanos, un culto racional al Señor por medio de un sacrificio santo? Dice que es físicamente ser puro. Y aquí hay algo muy interesante que vamos a estar abordando. Vamos a sacar la fecha para poder hablar acerca de un tema matrimonial. Cuando entendemos de que físicamente somos puros, aquí aparece una palabra muy curiosa. La palabra es microquimerismo. Y yo solamente voy a resumir esto acá. No voy a entrar en mayor detalle porque es un tema que queremos ministrar en una reunión de matrimonios. Porque muchas veces mis amados, esta palabra microquimerismo es la razón
por la cual hay muchos problemas lamentablemente dentro de los matrimonios, y es la razón por la cual muchos matrimonios no permanecen. Todos los matrimonios, cuando llegan al altar delante del abogado, licenciado o el ministro que los está bendiciendo y el otro casando, ¿verdad? Se profesan, o profesamos, mejor dicho, amor eterno. Conozco una pareja, hace poquito se casó, a los 2 meses ya se habían separado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones por la cual hay mucho problema en los matrimonios, y que el microquimerismo, lo voy a resumir así, no es nada más que presencia, escuchen qué tremendo, de células de un individuo dentro de otro individuo. El Señor Jesús dijo en una oportunidad en la palabra, el príncipe de este mundo, dijo, está por venir, pero él no tiene parte, no tiene nada en mí. En otras palabras, no había nada del mundo, de Satanás, del pecado, de la inmundicia, de Satanás y de su reino en Jesús. Amén. No había microquimerismo, pero muchas veces físicamente, mis amados hermanos, lamentablemente muchos cristianos no son puros. ¿Por qué? Porque dentro de su ser, dentro de su cuerpo, hay mucha contaminación y hay cosas que no les pertenecen, sino que claramente lo dice acá, que son de otro individuo, que son de otra persona, pero están en uno. Eso es lo único que vamos a mencionar, porque este es un tema que vamos a estar ministrando Dios primero el otro mes en una reunión para matrimonios. Amén. Luego sigue diciendo acá que es un culto racional como sacrificio santo, es moralmente sin culpa, dice, miren, escuchen qué tremendo, o espiritual. Esto nos muestra que una persona que tiene una vida espiritual consagrada no tiene culpa. Amén. Dice acá, habilitado para agradar a Dios. Entonces, si algo, mi amado hermano, tú y yo tenemos que buscar es de que si cometimos algún error, ministrémonos, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra de que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Queremos presentarnos delante de Dios un culto racional como un sacrificio santo. Tenemos que vivir sin culpa y tenemos que aprender a ser gente espiritual. La Biblia dice que el que es espiritual, dice, esta palabra puede prestarse como para un malentendido, dice, juzga todas las cosas. Pero en realidad lo que está diciendo ahí, discierne todas las cosas, pesa lo que es bueno y lo que es malo, y actúa acorde a lo que le agrada a Dios, no acorde a lo que le agrada a Él. Esta es una persona espiritual, mis amados. Pero dice que el espiritual lo discierne todo, pero él no es juzgado por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque podemos decir es irreprensible, es irreprochable, no tiene cola que le pisen, no hay nadie que lo acuse, no hay nadie que lo señale. ¿Por qué? Porque ha sabido guardarse, porque sabe a quién le pertenece, porque el culto como sacrificio santo es vivir moralmente sin culpa y vivir de una forma espiritual, y esto nos lleva a estar habilitados para agradar a Dios. Entonces el espiritual, mis amados hermanos, está habilitado para agradar a Dios, no a los hombres. Sigue diciendo acá que una persona que le presenta un culto racional a Dios como lo que es un sacrificio santo, ceremonialmente hablando, está consagrado. ¿Qué es esto? Pues es algo similar al punto que acabamos de hablar. Alguien que ceremonialmente está consagrado es alguien que está habilitado para el servicio de Dios, para el servicio a Dios. Amén. Una cosa es estar habilitado para agradar a Dios, pero otra cosa es estar habilitado para servirle a Dios. Amén. Y esto es algo, mi amado hermano, que el enemigo va a intentar estorbar por cualquier medio, que tú y yo no le sirvamos al Señor en los lugares donde tenemos que estarle sirviendo. Así que mucho cuidado, cuida, mi amado hermano, el servicio que le ofreces al Señor en medio del culto, porque de eso está hablando, y no permitas que nada ni nadie te lo estorbe, te lo robe, te lo quite, y mucho menos, mi amado hermano, tenga el aquello de entregar tu servicio. ¿Por qué? Porque esto es algo ceremonialmente consagrado. Esto deja de ser un culto, un sacrificio santo al Señor, y se convierte en otra cosa que, como lo dijimos desde el principio del primer tema, todo el que se opone a lo que es el culto, y en este caso a un culto racional, con un llamado, hermanos, sacrificio santo, es el anticristo. Y por último, dice acá
que la palabra santo significa santísimo. Este significado siempre me ha llamado la atención, porque cuando tú y yo vamos a buscar en el hebreo el significado o la palabra, mejor dicho, santo en hebreo, la palabra es kadosh, así se pronuncia o se escribe en hebreo, digámoslo así. Pero cuando se busca el significado de esta palabra santísimo, las palabras hebreas son las mismas, solamente que no dicen kadosh, sino dice kadosh, kadosh, 2 veces santo. Amén. Ya una santidad que se multiplica. Amén. Y aquí yo le colocaba esto que el sacrificio santo es santísimo, dándonos a entender que entonces esto nos da un entendimiento de que si yo le voy a ofrecer a Dios un culto racional, que por medio de un sacrificio santo, tengo que ser 3 veces santo, entiéndase, santo en cuerpo, santo en espíritu, en alma y santo en espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es santísimo, kadosh, kadosh, 2 veces santo, una santidad que se multiplica. Amén. Seguimos hablando. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28, vamos a leerlo. Ya nos va quedando nada más un punto, que sería el culto racional a Dios, pero por medio del sacrificio agradable. Con esto terminamos el sacrificio santo. Dice Hebreos 9:23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este es un sacrificio santo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Este es entonces, mi amado hermano, el culto racional, en el punto del entendido que es un sacrificio vivo, que hay santificación, mis amados hermanos, y salvación y limpieza y perdón, purificación de pecado para aquellos que le estamos esperando. Gloria a Dios. Y el último punto, mi amado hermano, del cual vamos a hablar para poder entender a mayor detalle lo que es el culto racional, que nos presentéis delante de él como un sacrificio vivo, sacrificio santo, pero por último dice un sacrificio agradable. Bien, la palabra agradable dice acá que es completamente agradable, y aquí entendemos lo que la Biblia dice: este es mi Hijo amado en quien me he agradado. Entonces queremos, mis amados hermanos, ofrecerle un culto agradable al Señor, un culto racional. Tenemos que entender de que Dios no tiene hijos, de que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entiéndase, ustedes, mis amados hermanos, y yo no vamos a ser salvos por la relación que mis papás tengan con Dios, porque Dios, repito, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Entonces vamos a ser salvos por la relación que tengamos personalmente con Él, y esta palabra
Aparece en la Biblia 3 veces esta frase: este es mi Hijo amado, en quien yo me he agradado, en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Así que si algo tenemos que hacer tú y yo cuando vayamos al culto, mi amado hermano, es buscar agradar a Dios en medio del culto, en medio de nuestro estilo de vida. Busquemos agradar a Dios y nuestras vidas van a cambiar al 100%. Esta palabra agradable el sacrificio agradable también significa apropiado. Y recuerden que veíamos, mis amados hermanos, en la cita de Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos adaptemos a este siglo, sino tenemos que buscar ser transformados en nuestra manera de pensar. Y esto es lo que nos muestra acá el ser apropiados, no adaptarnos al mundo, mis amados hermanos, sino ser transformados en nuestra forma de pensar para llegar a ser apropiados a lo que Dios pues anhela, desea de nosotros. Y por último, acá en este significado dice que la palabra agradable también es justo, y la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si algo tú y yo tenemos que hacer, mi amado hermano, es buscar ser justos, agradar a Dios, llenarnos de fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír el rema de Dios, la palabra de Dios. Aquella palabra, mi amado hermano, que a ti y a mí muchas veces nos puede confrontar, otras veces nos puede edificar, otras veces sustentar. Esa palabra que viene como bálsamo, como martillo, como fuego, como agua, como espada, puede venir de muchas maneras. Esa es la palabra que pues se puede hacer rema en nuestras vidas, y eso nos va a producir fe. Amén. Ya voy terminando, mis amados hermanos. Vamos a ver 3 citas más y terminamos el tema del culto a Dios. Dice Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles son? Aquí vemos 2 sacrificios agradables a Dios: fruto de labios que confíen en su nombre, es decir, la alabanza, y ayudar a aquellos que lo necesitan, mis amados hermanos, con el entendimiento de que no podemos ponernos a ayudar al mundo entero, mis amados hermanos, porque claramente lo vemos, ¿verdad? De que cuando la Biblia habla de la parábola del buen samaritano, pasaron 3 personas, mis amados hermanos. Uno dice la Biblia que era un levita, otro era un sacerdote y el otro era un samaritano. Y sabemos que la parábola habla pues de que solamente el tercero, que eran enemigos, le ayudó, pero el levita y el sacerdote podemos juzgarlo si ustedes quieren equivocadamente, pero cuando vemos a los levitas y a los sacerdotes, la Biblia muestra que a los 2 les era prohibido contaminarse con el cuerpo de un muerto, y la Biblia muestra que aquel hombre estaba tirado ahí como un muerto. Amén. Esto nos demuestra lógicamente algo, de que muchas veces en nuestras vidas hay cosas más importantes, porque aún la Biblia lo dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hay cosas, mis amados hermanos, en relación a nuestra intimidad con Dios, de que ni la muerte, lo dice la Biblia, ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Una vez ustedes y yo tengamos claro a quién le servimos, hay cosas que pasan a segundo plano cuando se comparan con Dios. Y yo voy terminando acá. Filipenses capítulo 4, versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Aunque aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces, ¿qué nos muestra acá la Biblia? De que nuestro sacrificio, mis amados hermanos, agradable, que es el culto racional a Dios, conlleva una ofrenda. Amén. Y por último, termino. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén.
Así que esta es la bendición, mi amado hermano, de cada vez que nos congregamos, de cada vez que vamos a un culto, de que ustedes y yo entendamos de que nuestro sacrificio, en nuestro culto racional, es un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable.